Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy está con nosotros en el estudio el sociólogo y antropólogo Héctor Díaz Polanco. Y vamos a conversar sobre su último libro, El Gran Incendio, que trata sobre el levantamiento multiétnico, pero indígena básicamente, en Tehuantepec. Héctor, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Luis. Héctor, tú has escrito 23 libros ahora, tienes un compromiso político con el partido Morena de Andrés Manuel López Obrador, has estado en la solidaridad con América Latina. ¿Por qué escribir ahora un libro sobre un hecho que sucedió en 1660? En primer lugar, porque desde luego el estudio de levantamientos indígenas de este tipo resulta muy importante para entender procesos contemporáneos, movimientos sociales, aunque estos movimientos estén en otro registro, ¿no? El registro de rebeliones, particularmente armadas. Sirven para entender los movimientos sociales contemporáneos, las condiciones de dominación que se imponen sobre las clases subordinadas, los grupos subordinados, etc. Pero este libro tiene una historia basada en varios hechos. El hecho de que durante los años 70, no hay que olvidarlos, del siglo pasado, en el siglo XX, el Istmo de Tehuantepec fue el epicentro de la lucha popular, con la COSEI y toda la secuela de un gran movimiento popular, etnopolítico, que recuperó su municipio. Así es, y que se convirtió en referente, no solo en México, sino a escala latinoamericana. Se convirtió en una meca, como en su momento lo fue Nicaragua, como lo fue en su momento Bolivia, Venezuela, Brasil, etc. Así que así empezó mi contacto con el Istmo, una zona estratégica importantísima para México. ¿Cómo la ubicarías en esta especie de bota rara que es el territorio mexicano? El Istmo corresponde, digamos, a la parte donde México justamente se estrecha. Antes de empezar Centroamérica, entre el Pacífico y el Golfo de México, ocupando la parte norte, territorio de Veracruz, y la parte sur de Oaxaca. Los acontecimientos de que hablamos ocurrieron en esta parte estrecha, en el Golfo de Tehuantepec, que corresponde a lo que en ese momento era el Obispado de Oaxaca y actualmente es el Estado de Oaxaca. Allí estaba situada la villa en donde ocurrió el evento que conformó el proceso de levantamiento, es decir, Santo Domingo de Tehuantepec actualmente. Uno de los estados más ricos en el siglo XVII, XVIII, XIX, porque ahí estaba concentrada la producción de cochinilla, ¿no? Y de distintos tintes, había minería, etcétera, etcétera. O sea, era un estado rico para y además una ciudad rica. Estratégica, incluso desde el inicio de la colonización, puesto que allí estableció sus puertos y construyó sus barcos Cortés en su idea de ir a colonizar el Pacífico, por ejemplo. Zona comercial importantísima, zona de paso hacia Centroamérica, producción diversificada, importante, y una población multiétnica sumamente rica desde el punto de vista cultural. En ese contexto se da el levantamiento. ¿Predominantemente zapoteca o...? Predominantemente zapoteca, desde época prehispánica, por acuerdos que se habían construido antes de la conquista, y posteriormente durante la época colonial, en el primer siglo, la presencia de lo que se llama en la historia el rey Cosijopi, que después de su bautizo fue llamado Juan Cortés, que prácticamente dominó la zona, era zapoteca, y por tanto el zapoteco es, digamos, el grupo étnico más poderoso, más amplio. Pero también mijes, huaves, que ocupan la zona lagunera, la zona de Salinas, etcétera, que es también muy importante. ¿Y qué sucede en ese 1660 que merece la escritura de un libro? Los acontecimientos, digamos, políticos propiamente dicho, del levantamiento, son que un lunes santo se reúnen en la villa de Tehuantepec los pueblos para el mercado, y en ese momento habitualmente se entregaban, digamos, los resultados del repartimiento, del que luego podríamos hablar un poquito. Es un sistema en el que se obliga a los indígenas a vender sus productos y a comprar productos españoles. Es decir, a integrarse al mercado colonial de información.
Ese día se entregan las mantas, se entregan los productos acordados por el repartimiento, y ese día el alcalde mayor, como era habitual, castiga a un cacique porque encargado de recoger y asegurarse de que se entregaran las materias del repartimiento, lo castiga prácticamente de manera cruel, como era costumbre, y esta vez se produce una reacción furiosa de los pueblos indígenas. Los españoles huyen hacia el templo y hacia las casas reales, capturan al alcalde mayor y es ejecutado por los pueblos junto con otros que lo acompañaban, etc. Y ahí inicia el proceso que luego se expande, contrario a lo habitual. Lo habitual era que pues, esas expresiones de rebeldía quedaran en el pueblito de que se trataba, o máximo en la provincia, en este caso la provincia de Tehuantepec, pero no solo no se queda en el pueblito, se extiende y abarca más de 3 provincias. O sea, una fuente ovejuna generalizada. Absolutamente. Por eso el libro habla del gran incendio. El incendio es lo que ven los españoles. Para los españoles, el fuego de la inobediencia, esa es la frase que usan, se había apoderado de los pueblos indígenas. Una especie de fuego que se iba extendiendo y que podía abarcar toda Nueva España. Un gran peligro, el gran incendio. Este fuego es lo que intenta entonces apagar con poco éxito el virrey de entonces, Alburquerque, conde de Alburquerque, que no lo logra, y sigue expandiéndose el proceso hasta que pues, entonces el virrey siguiente envía ya a un personaje escogido especialmente para esto a sofocar el levantamiento. Un personaje sacado de una película de terror o de una novela de esas históricas donde los malvados son realmente crueles. Crueles y a su modo grandiosos. Era un personaje extraordinario que había estado en las guerras de los Países Bajos, que había reconquistado la isla de la Tortuga en el Caribe, que había derrotado la primera incursión de una potencia adversa a España tratando de apoderarse del continente. El Lord Cromwell, que envió una gran flota poderosísima de 13.000 hombres, y estamos hablando de Montemayor y Cuenca, que los derrota con 2.000 hombres. Es decir, un hombre extraordinario que además dominaba la lengua latina y griega. De hecho, sus primeros libros los escribió en latín, que era un jurista extraordinario, considerado uno de los más importantes del siglo XVII y de toda la colonia, que fue el gran compilador de todo el sistema jurídico colonial. Es decir, un hombre, un polígrafo, un experto militar y un gran organizador. Ese personaje que era, digamos, como dicen los jóvenes, el más picudo de la Nueva España, es al que envían a Oaxaca a sofocar la rebelión. ¿Qué sucedió a lo largo de todo este año que duró la insurrección? Durante ese año los pueblos organizaron su propio sistema político, eligieron sus propias autoridades, deponiendo a las autoridades indígenas que habían sido, digamos, especialmente vinculadas a los intereses de los españoles. Organizaron su propio proceso productivo, desde luego recuperaron su ciclo comercial, que había sido afectado por los repartimientos, y prácticamente se autogobernaron durante un año, lo cual es un periodo extraordinariamente largo para los otros casos de rebeliones en la colonia, ¿no? ¿Recuperando sus formas de gobierno tradicionales, reinventándolas? Recuperándolas y reinventándolas, en efecto. Es decir, es un periodo extraordinariamente rico. Desgraciadamente, para esta vertiente de los procesos hay poca información, ¿verdad? Escrita, recuperable, pero puede uno perfectamente, a partir de los datos de que se dispone, suponer que fue uno de los periodos más creativos en el Istmo y en todo Oaxaca y a escala de la colonia. Tan es así que durante mucho tiempo, prácticamente durante todo el periodo colonial, en toda la región e incluso en regiones aledañas, los pueblos, cuando querían manifestar su descontento,
anunciaban que si no se resolvían los problemas, harían Tehuantepec. Esa era, haremos Tehuantepec, era una frase muy usada por los pueblos de la región y de otras regiones. Tuvo una gran penetración este proceso. Cuando uno piensa en términos del periodo colonial, de esos 3 siglos, da la impresión de que había una estabilidad absoluta, un control absoluto del dominio español. Esto cuestionaría esta visión de la Pax española. Sí, en general la tesis es correcta. Una de las cosas que más asombra a los analistas de la época colonial es la gran estabilidad del proceso durante estos 3 siglos. Eso es lo que explica que el régimen no fue atacado, digamos, exitosamente en su núcleo. De tal manera que eso es algo importantísimo, que revela que no solo se usó la fuerza, sino instrumentos de consenso muy poderosos. Para empezar, los aparatos de la Iglesia, ¿no? En este caso, como en muchos, la primera oleada contra las rebeliones no era militar, sino era religioso, intentando resolver las causas de la rebelión o apagarlas. De tal manera que sí fue muy estable, pero cuando tenemos este tipo de rebelión, la pregunta que tenemos que respondernos es ¿qué ocurrió allí para que se rompiera este sistema de control que hizo que la paz colonial fuera relativamente amplia? ¿Y qué respuesta le das tú a esta pregunta? La respuesta en el libro es que se conjuntaron una serie de circunstancias. El hecho de que este pueblo zapoteco, junto con los demás pueblos del Istmo, estaban acostumbrados en etapas anteriores a esta especie de régimen de autonomía en la escala y en las condiciones de la época, el que se destruyó su sistema comercial, que era muy importante, el que los abusos fueron llevados al extremo, el que hubo sequías y calamidades naturales que se conjuntaron, el hecho de que falló la dirección, la jefatura indígena. Es decir, como narro en el libro, en etapas anteriores, por ejemplo, durante la época en que el jefe, digamos, local, regional, era Cosijopi, el propio ascendiente, el respeto hacia el líder indígena, detuvo rebeliones, no se presentaron rebeliones. Pero ahora no hubo ninguna autoridad con suficiente ascendiente y respeto para que contuvieran el levantamiento. Todo esto conjuntado y que a su vez derivaba de procesos estructurales a escala del imperio, incluso desde Europa. En el libro yo estudio este proceso. ¿Te parece si hacemos una pequeña pausa aquí cuando nos dices a escala de Europa para ir a una pequeña pausa? Y a ustedes, amigos, los invitamos a que continúen aquí con nosotros. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando sobre el gran incendio en Tehuantepec con el autor de esta investigación, de este libro, el doctor Héctor Díaz Polanco, un reconocidísimo investigador dominicano, mexicano, latinoamericano. Héctor, antes de irnos a la pausa, nos decías que hay una serie de factores que se cruzan para explicar este levantamiento. Algunos en el terreno de la economía moral, la destrucción de sus mercados, pero nos decías, también hubieron factores, vamos a decirlo así, internacionales. Sí. Y ahí nos quedamos. Así es. Esos factores son los que precisamente los pueblos indígenas del Istmo, durante su levantamiento, por decirlo así, ignoraban, porque no podían tener conocimiento de lo que les estaba ocurriendo en relación con los procesos, digamos, globales. El asunto es que en la época anterior, inmediatamente anterior, el imperio español entra en un proceso de crisis muy grave en el terreno de la economía, porque baja sustancialmente la producción de plata y por tanto bajan los ingresos del imperio, porque el imperio entra en un ciclo de guerras con otras potencias rivales, particularmente Inglaterra, Francia, Países Bajos, con Suecia, etcétera. Entra en un proceso militar de guerra muy costoso y por tanto requería
justamente más recursos en el momento más difícil. Por tanto, tenía que inventar rápidamente procesos que le permitieran acceder a más recursos. Y uno de ellos fue un invento que tuvo un efecto sobre la rebelión. El hecho de que se inventó lo que se llamó la venta de cargos. No era que los cargos simplemente se vendieran por un precio, sino que el precio del cargo estaba calculado por los sueldos que iban a recibir los funcionarios, más las ganancias que podrían obtener en la región donde ejercieran su función. O sea, un antecedente de la política moderna en México. Absolutamente. Por eso estos procesos son tan interesantes, porque allí lo que ocurre es una transformación fundamental. Desde luego que la corrupción, el abuso, los actos ilegales de los gobernadores locales, particularmente los alcaldes mayores y los corregidores, era habitual en el proceso. Pero con esto se recrudeció, por un lado, se convirtió ya entonces la corrupción a escala local, no en una desviación individual, sino en un proceso estructural, incluso construido y alentado desde el Estado. El negocio, la corrupción se convirtió en negocio público porque el que compraba el cargo estaba absolutamente obligado a ejercer actividades económicas para obtener recursos que le permitieran no solamente cubrir el precio del cargo, sino obtener una ganancia. Y yo digo en el libro que no se conformaban con poco, por cierto. Por tanto, se inició un proceso muy fuerte de presión sobre las comunidades. Ese es el factor, digamos, más notable, ¿no?, que a su vez produce otros efectos sociales, culturales, económicos. En tanto, los funcionarios estaban en la etapa, digamos, del pico de estrujar a los pueblos indígenas para obtener estos recursos que le permitieran, en articulación con comerciantes locales y comerciantes de la Ciudad de México, una estructura de repartimiento que consistía simplemente en que ellos entregaban materia o dinero a los pueblos a cambio de que los pueblos le dieran productos locales o productos manufacturados, como mantas, por ejemplo. Entrega de la cochinilla, pero también mantas, o entregar el dinero con los intereses correspondientes. Esto hizo una presión sobre los pueblos hasta llevarlo hasta la desesperación. Esto que se reclamaban los pueblos que se anulara, era imposible de resolver, imposible de atender, porque ya se había conformado una situación que venía de lo global a lo local y que impedía que el sistema virreinal pudiera ir sobre los gobernadores locales, digamos, haciéndoles que abandonaran estas actividades ilegales y terribles contra los pueblos indígenas. ¿Encuentras similitudes entre este levantamiento y otras sublevaciones en la Sudamérica colonial? Sí, hay similitudes porque las condiciones son más o menos parecidas porque están en el marco de un mismo sistema colonial. Pero hay peculiaridades, una de ellas, en el caso del Istmo, es que se logra crear un movimiento multiétnico, pluricultural o pluriétnico, donde participan huaves, zapotecos, mijes, mixtecos, de tal manera que eso le da una particularidad. ¿Cómo lograron conformar esta acción multiétnica? Eso es muy, muy interesante. El hecho de que se extendiera por varias provincias, hay nichos ecológicos, etcétera, que habría que saltar que hacían diferenciaciones, por tanto hubo que saltar esas diferenciaciones para crear una causa común. Hubo un proceso muy largo de control indígena que no es habitual en el proceso de rebeliones en lo colonial. De tal manera que allí hay muchas particularidades interesantes que son enseñanzas para entender los procesos actuales también. Comenzamos este cruce de palabras haciendo referencia a tu compromiso político actual. ¿Qué lecciones sacas tú para los tiempos que hoy corren de esa experiencia? Me reafirma en la idea de que ninguna propuesta política, ninguna empresa política puede tener éxito, por lo menos en el sentido en que proclama sus propósitos, si no tiene un vínculo muy estrecho con los movimientos sociales. Es decir, no hay posibilidad de que esto ocurra porque los movimientos sociales son, digamos, la fuente de inspiración, de orientación respecto a las propuestas que bullen en la sociedad.
Por tanto, un proyecto que no contemple esto está condenado al fracaso, en términos incluso de sus propios propósitos. En segundo lugar, me enseña que los procesos globales nunca son tales por sí mismos, que los procesos son locales, es decir, que tienen inmediatamente impacto en lo local y viceversa, que no hay realmente procesos globales sin estas pulsaciones locales que al final le dan forma a los procesos globales a su vez. Hay también la enseñanza de lo particular en un sentido no solo de profundidad, sino de extensión, es decir, en la extensión de la realidad a escala nacional, etcétera. Hay que contemplar estas particularidades regionales que son estratégicas. ¿Y ves alguna línea de continuidad entre ese levantamiento y las resistencias en el Istmo a partir de la década de los 80 del siglo pasado, por ejemplo? Como empezamos, yo hice referencia a que mi primer interés radicó en lo contemporáneo. Yo creo que así opera en realidad el interés de los historiadores, aunque digan otra cosa. Ajá. Yo empecé porque este levantamiento era extraordinario, me llamó la atención. No es verdad. En realidad siempre estás, digamos, de adelante hacia atrás. Es decir, es por un hecho contemporáneo por lo que te interesas en el pasado. Y entonces en el libro intento, porque no es el propósito central, pero al final establecer este vínculo de cómo de este levantamiento se puede ir siguiendo una secuencia de levantamientos que llega hasta justamente la etapa contemporánea, ¿no? Con un momento especialmente brillante en la Revolución Mexicana, que deriva de todos estos procesos, pero particularmente de este proceso original importantísimo de la rebelión de Tehuantepec de 1660. Y es que cuando se plantea crear el pacto y hacer el pacto por escrito, la Constitución del 17, la delegación, la diputación del Istmo de Tehuantepec presenta una iniciativa de autonomía. Y en esa iniciativa de autonomía, que habían consultado incluso con el primer jefe, ¿verdad? Carranza, ellos plantean muy claro, esta autonomía regional de que estamos hablando, usan ese término. Incluso plantean la creación de una región autónoma del Istmo de Tehuantepec, ya en esa época, a principios del siglo pasado. Argumentan porque esta demanda está conectada con la demanda de estas etapas y describen las etapas. La gran rebelión que trata el libro, otras rebeliones en el siglo XVII, XVIII y XIX, hasta llegar al siglo XX, ¿no? De tal manera que hay una línea de continuidad de estos procesos en el Istmo de Tehuantepec. Tú has trabajado la cuestión de la autonomía de los pueblos indígenas desde hace muchísimos años. Estuviste en Nicaragua con los misquitos, aquí en México, y siempre has defendido una visión de la autonomía en la perspectiva regional y multiétnica. Sí. La experiencia de Tehuantepec alimentaría esta reflexión tuya. Sí, sin duda alguna, porque es un ejemplo clarísimo de intento, ya lo dije en el 17, de crear una región multiétnica en el Istmo, además por la experiencia de Nicaragua. No hay que olvidar que en el caso de la región de la costa atlántica de Nicaragua teníamos una típica región multiétnica, ¿no? Con misquitos, sumos, ramas, garífonas, etc. En tanto, esas experiencias sin duda influyeron en mi visión de lo autonómico. Es un debate que fue muy fuerte, pero es un debate que quizás no se logró plantear en sus términos precisos, porque cuando se habla de autonomía regional nunca se está negando los demás niveles de autonomía. Es decir, como lo muestran esas propias experiencias, la piedra angular de las autonomías tiene que ser la comunal. Pero se buscan otros niveles más amplios, regional, justo para que sean el ámbito, digamos, favorable, el entorno favorable de estas autonomías locales comunitarias que son, digamos, la piedra angular y lo más importante. Ese ha sido siempre mi punto de vista, y creo que si uno estudia a fondo estos procesos como el del Istmo, podrá encontrar que hubo intentos por los propios pueblos indígenas de reconstituir estos espacios
a escala regional, como es en el Istmo de Tehuantepec. Estamos ya muy cerca del final, Héctor, pero sí, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarte. La región del Istmo ha sido devastada por los sismos. Hay casi 1 millón de personas sin vivienda, está en puerta una crisis sanitaria de grandes magnitudes. Sí. ¿Tú ves en esta experiencia autonomista y rebelde de los pueblos de la región una simiente para enfrentar el reto de la reconstrucción? Es muy probable que en unos años, 5 años, 10 años, veamos los resultados de este proceso tan dramático. Todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad con el pueblo del Istmo. La verdad es que es dramática la situación y que la respuesta gubernamental, como ha ocurrido siempre, deja muchísimo que desear. Pero yo supongo que de esto podrá surgir un movimiento muy interesante. Hay un ejemplo muy pequeño, pero que ilustra lo que está pasando. Con el Istmo se destruyó una gran cantidad de los hornos con que los pueblos en el Istmo construyen, fabrican los totopos. Los totopos, esta tortilla de maíz, sí, que es básica para su alimentación. Aquí entonces surgen 2 movimientos simultáneos. Por un lado, los pueblos que están tratando, por supuesto, de restablecer su sistema productivo. Hay que ayudar a reconstruir los hornos, no solo las viviendas. Este es un elemento cultural estratégico. Y las transnacionales que ven su oportunidad para penetrar. No habían penetrado todavía ese territorio, Maseca en particular, para hablar de una empresa específica, que no podía vender sus harinas ahí semitransgénicas y que ve una oportunidad extraordinaria para penetrar ahora aprovechando la situación. La moneda está en el aire. La moneda está en el aire. Muchas gracias. El gran incendio que a lo mejor vuelve a venir otra vez en el Istmo de Tehuantepec. Gracias, amigas, gracias, amigos, por su amable presencia el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur.